Muy buenos días a todos. Qué bendición estar nuevamente juntos. Hoy es viernes, ya empezando el fin de semana. Pero hemos venido estudiando juntos, poco a poco, cómo se navega en medio de una crisis. Y uno de los factores principales que ya se mencionaron es la responsabilidad. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Porque tenemos gente dispuesta a trabajar o está dispuesta a tener parte en algo, pero no es responsable. Alguien decía, cuando usted quiera hacer algo que valga la pena y que le ayuden, busque al más ocupado. Si esa persona está ocupada, es digna de confianza, es responsable. Pero si va a agarrar uno que está ahí sentadito haciendo nada, así va a quedar. Así que hoy vamos a hablar un poquito más sobre esa responsabilidad. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, gracias porque podemos seguir tratando este punto de la responsabilidad al navegar en la crisis. Señor, muchas veces nos hundimos más por falta de seriedad, por falta de entrega, por falta de responsabilidad. Ayúdanos a ser hijos tuyos responsables. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando estaba meditando precisamente sobre una porción bíblica que hablaba de alguien que era responsable y que no era responsable, me vino a la mente la experiencia en los tiempos del rey Acab. Ustedes recuerdan a Acab, es aquel rey que se le ocurrió que quería una viña que estaba cerca a la suya, pero el dueño de la viña no quiso venderla, no se la quiso vender. Y él, como un niño chiquito, estaba ahí porque no tenía su juguete, ¿verdad? Y la esposa tiene que reprenderlo. Le dice, mira, ¿qué te pasa? Tú eres rey, tú puedes hacer lo que quieras. Pero como él no daba señales de interés y de triunfo, ella mandó a matar al dueño de la viña. Y dice la Escritura que Jezabel pasa a la historia como una mujer mala, como una mujer que no tenía escrúpulos, una mujer que no le importaba matar o no matar. Sin embargo, Acab tuvo que aprender la lección. Y hay alguien que trata de enseñarle esa lección. Miren ustedes, en el primer libro de Reyes, capítulo 20, dice en el versículo 37, luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado, y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, y pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Pero luego cuando se quitó la venda y se reveló quién era, el rey de Israel lo conoció que era uno de los profetas. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea, había una ley muy estricta. Aquel que no era responsable, aquel que no hacía lo que se le ordenaba, estaba en peligro hasta de muerte. ¿Se acuerdan ustedes allá en Hechos capítulo 16? Cuando estaba el carcelero de Filipos,
ahí cuidando a los presos, y de repente a medianoche viene un terremoto que hace que las puertas de las celdas estuvieran como sueltas, y el hombre, cuando vio las puertas abiertas, pensó, ya se fueron los presos, y tenía miedo, porque sabía que si se iba un preso, él pagaba por esa huida y tenía que tomar el lugar del preso, y muchas veces su vida estaba en peligro de morir. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó? Vinieron los líderes religiosos a ofrecer a los soldados que dijeran que se habían robado el cuerpo. Y ellos dicen, no, si saben que se lo robaron, nos castigan. Y tenían miedo, y ellos dicen, no te aflijas, nosotros lo arreglamos. De tal manera que la sentencia de muerte no caiga sobre ustedes, porque había desaparecido el reo, que era el Señor Jesús. Y aquí tenemos un caso similar. Le da la historia, que posiblemente no era cierta, o no sé, pero él estaba tratando de enseñarle al rey una lección, la lección de la responsabilidad. Y él no había hecho caso a ello. El rey se había descuidado. ¿Y cómo le da el mensaje? Inventando una historia que dio el mensaje. Dice en el versículo 40, en el 39, dice, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Ahora, aquí otra palabra que podemos usar es diligencia. Yo creo que aquí en la historia que está narrando, le está diciendo, yo no fui diligente, me ocupé en otras cosas, descuidé la tarea que se me había dado. Yo creo que así como la responsabilidad es necesaria en medio de la crisis y navegar en medio de ella, también la diligencia. Porque ahora al hombre se le encarga algo, si lo hace, bien, si no lo hace, está en peligro aún de muerte. Y el hombre le narra la historia, le dice, pues a mí me encargaron un preso, pero yo quiero que vea usted la expresión. Mientras dice, estaba yo ocupado en una y en otra cosa. O sea, descuidó su tarea por hacer lo que él quiso, hacer lo que a él le gustaba. Y el hombre se fue. Y ahora el peligro es que él tenía que tomar el lugar del que se fue y aún morir en lugar del que había huido. Ahora, ¿cuántas veces en la obra del Señor el Señor permite que pasemos por una crisis, una situación difícil? Sin embargo, en lugar de estar responsable, de ser una persona responsable en la tarea que se nos encomienda, nos ocupamos en una y en otra cosa. ¿Cuántas veces usted ha faltado, por ejemplo, simplemente a la iglesia? No va al culto, ya se hizo tarde. ¿Por qué? Porque se ocupó en una cosa y en otra, y cuando se dio cuenta, ya era hora y ya no llegaba. La falta de diligencia, la falta de responsabilidad. Naturalmente estos casos que he mencionado eran drásticos, ¿no? Si se le va el preso, tú pagas por él. Pero ¿cuántas veces tenemos que ver cómo el Señor nos habla y nos enseña? Aquí en Puebla tuvimos la gran batalla del 5 de mayo, ustedes recuerdan. Los franceses estaban invadiendo, estaban tomando posesión del poder. Y nos habla de un soldado francés. Su deber era cuidar a los que iban a ser inclusive quizá fusilados. Pero el hombre era cristiano. Y este soldado francés dice que empezó a hablarle a uno de los reos, le habló de Cristo. El reo aceptó al Señor Jesucristo.
y grande fue su sorpresa cuando llegó el soldado francés y le dice: mira, tú ya conoces al Señor, tú puedes ser usado por Dios, puedes llevar el mensaje a tu familia, puedes llevar el mensaje del Señor a tu pueblo. Vamos a hacer una cosa, yo voy a tomar tu lugar. Fíjense que entrega la de este soldado. Yo me voy a poner tus ropas, tú te pones las mías. Y cuando sea el momento, tú te escapas, pero uniformado como soldado francés. Y el hombre así aceptó, y el soldado quedó en su lugar. No sabemos si lo fusilaron o qué pasó, pero el hecho de haber dado su vida para que aquel hombre que había aceptado a Cristo siguiera en el camino del Señor, el hecho de haber mostrado esta actitud, mostró una actitud de responsabilidad. Una actitud de que no estaba entreteniéndose en una cosa o en otra, sino él lo que quería era que este reo pudiera extender el evangelio a otros lugares. ¿Cómo hacerlo? Él como soldado no podía, pero ayudó para que el reo se escapara. Este reo se fue al norte de México. Allá en el norte de México él se casó, empezó a asistir a una iglesia y empezó a crecer. Tuvo 10 hijos. De los 10 hijos, uno de ellos en especial, don Edelmiro J. Espinosa, es un hombre que aceptó a Cristo también y le entregó su vida para servirlo. Don Edelmiro, yo lo conocí, tuve el privilegio de tratar con él, trabajar con él un poco, y cuando él narraba esta historia casi lloraba, porque decía: ¿cómo es posible que un soldado dio su vida por mí? Un soldado que cumplió siendo responsable ante la orden de Dios, aunque tuvo que ir en contra de la orden del ejército, pero Dios lo usó. Don Edelmiro, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de conocerlo más, y siendo un predicador, un pastor, un maestro de la Biblia, él fue quien estuvo en nuestra boda y nos casó. Y oyendo la historia digo: Señor, qué hermoso, cómo nosotros años después fuimos bendecidos por la responsabilidad de un hombre, no ante el ejército, una responsabilidad ante Dios, y prefirió dar su vida, morir, si es que así fue, pero que este hombre huyera y allá empezara una familia, y de esa familia salió este predicador que después fue el que estuvo en nuestra boda. De modo que la historia es interesantísima. Cuando uno la lee, la esposa de un primo hermano, don Virgilio Zapata, que muchos conocen, ya él está en la presencia del Señor, pero la esposa de él era hija de don Edelmiro Espinosa, y ella ahora tiene hijos que sirven al Señor. Imagínense, una cadena de personas que aceptaron a Cristo, sirvieron a Cristo, ganaron a otros para Cristo, todo por un soldado que fue responsable en medio de la crisis y tuvo que hacer como los discípulos y apóstoles en el libro de los Hechos. Tú juzgas, ¿a quién debemos de escuchar? ¿A quién debemos de obedecer? ¿Si a ti o a Dios? Bueno, muchas veces en la crisis tenemos quizás que estar en una situación difícil y la decisión debe de ser: ¿a quién obedezco? ¿Qué hago? ¿Hago lo que Dios me pide o hago lo que yo quiero hacer? Y la persona pues que sabe batallar en medio de la crisis es la persona que sabe obedecer al Señor y quiere obedecer al Señor y andar en sus caminos, para que así dice en el Salmo 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que pensó en obedecer al Señor.
y su deleite fue la palabra de Dios de día y de noche. Y será, dice, como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Perdón. Creo que tenemos aquí un ejemplo, pues, precioso de un hombre que tuvo posiblemente que morir por haber sido descuidado, por no haber sido responsable. Yo le invito a que usted vea el valor de la responsabilidad. Si el Señor le ha dado a usted un deber, y le ha dado una tarea, sea usted responsable, sea usted cumplido, y haga no lo que usted quiere, no lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiere. ¿Y qué dice? Dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere prosperidad? Sea un hombre que sepa luchar en medio de la crisis y salir adelante como una persona responsable. Dios nos ayude a ser responsables, pues, en estas tareas que Él nos encomienda. Y no como este hombre que diciendo que me ocupé en una cosa y en otra, el preso se fue. No se ocupe usted en otras cosas. Si Dios le ha entregado una tarea, dedíquese a esa tarea. Si Dios está dependiendo de la responsabilidad suya, cúmplela. Pero que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que la responsabilidad es necesaria, pero también la entrega, la disciplina, la diligencia, y Dios se va a gozar con siervos que no se entretienen con otras cosas, sino que se meten a fondo en la tarea que se les ha encomendado. Sea usted pastor, sea usted maestro, sea usted un visitador de evangelismo casa por casa, la tarea que Dios le dé en la iglesia, cúmplala, cúmplala y hágalo para el Señor. Así dice, si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Sea pues usted un hombre diligente, un hombre que Dios pueda sentir gratitud al ver su vida y su entrega. Que Dios le bendiga y le esperamos este fin de semana. Recuerden que tenemos nuestros cultos el día domingo, 4 cultos, a las 8:30, a las 10, a las 12 y a las 2 de la tarde. Lo esperamos. En esta semana tenemos un buen grupo de gente fuera, unos 200 jóvenes en un campamento. Que Dios les bendiga y les use allá. El pastor Edgar, que ha ido con ellos, es una persona responsable, una persona que se va a dedicar a lo que va, y démosle gracias a Dios pues por esos siervos que no se entretienen, no se distraen, sino sirven al Señor como el Señor espera. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha escrito. Gracias porque están atentos para que sepamos nosotros que ustedes están escuchando. Alfredo Hernández Sánchez, Eunice Xochicale, América Rosas, gusto saludarte. Irma Rueyes, y Enrique Anaya, hola pastor, muy buen día desde Bendecido. Patibú, Vicky Rebelio, Alicia López, Lorena Rosas, Melve Sequeira, Magdalena Díaz Muraille, Magdalena Blanca Barrientos, Marta Serrano, y una gran lista de personas que ya están comunicados, ya están conectados, y si se va a conectar después, que la misma lección que dimos ahorita
sea efectiva y traiga resultados cuando usted escuche más tarde. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y recuerden, sea usted un siervo no distraído, no sin una entrega como el Señor le espera, y que el Señor use su vida como un soldado diligente, como un soldado que no distrae y no se descuida de la tarea que se le ha encomendado.